Algo me hace ruido. ¿A dónde? Pregunto. Aquí en el pecho. Los pulsos del corazón nos advierten que estamos vivos. En su ritmo nos marcan el tiempo del deseo. Hay algo de cuerpo en el sonido, es decir, materialidad. Barthes plasmó en su libro, que se llama Grano de la voz, donde hace ahínco en la dimensión sensorial del sonido, su resonancia más allá del sentido. Poder decir es, entre otras cosas, un acto de fe. Poder escuchar se acerca también a poder leer. Un compás, una puntuación, un silencio. Los que estamos cerca del psicoanálisis, la brújula que señala un norte la llamamos transferencia. Qué extraña palabra pienso para nombrar ese espacio que se ha configurado para que emerja en el mejor de los casos algunas resonancias. Resonancias de nuestras propias palabras. Y digo nuestras propias palabras entre comillas, después si tenemos tiempo retomo eso. Y cuando digo palabras también digo experiencias, dilemas, atravesamientos. Mi primer encuentro con lo que yo llamé un analista fue en un hospital público en la Maternidad Nacional de Córdoba. Era estudiante de psicología y en ese momento también con algunos amigos hacíamos fotografía. Mi sensación era que yo entraba a ese espacio, que era una habitación de hospital, y sentía que algo de la sonoridad se encapsulaba en el buen sentido del término. Tanto los sonidos de mi cuerpo, mis gestos, las palabras tomaban una dimensión como si las palabras y esos gestos, con sus ruidos, tuvieran una voluptuosidad, hablando de esto de materialidad, que lo asociaba a una cámara estenopeica. No sé si conocen lo que es una cámara, pero es una cajita de cartón con un pequeño huequito donde entra la luz, que se llama estenopo, que proyecta una haz de luz sobre un material fotosensible, forma una imagen invertida al lado opuesto de la caja. ¿Podemos decir que esa luz es la misma tanto la de adentro que la de afuera de esa caja? Sin entrar en imbricaciones de comprobación empírica, digamos, porque no es justamente eso lo que me interesa, sino más bien poner en juego algo de los dispositivos, de las modulaciones o los espacios existenciales, más, este es un término un poco más de lo institucional, que se pone a jugar para que algo de esa materialidad sonora nos interpele, haciendo que cosas que antes no existían, existan. Es por ello que quizá en un primer momento decíamos que el consciente está para quien quiera escucharlo. Y también agrego, mientras escribí esto, que es también para quien tenga las condiciones materiales para hacerlo. Claro que esto de la caja que digo no es un atributo solo del espacio analítico, pero sí es condición para empezar a jugar algo de lo que llamamos el inconsciente. Eugenia Almeida, en un precioso libro que se llama Inundaciones, y en un apartado donde habla de John Cage, que es un poco, bueno, nada, la música me parece que también va de la mano de lo que hacen ustedes, nos dice, no es tan importante lo que somos capaces de decir, la verdad se construye sobre lo que somos capaces de oír. Bueno, no sé si todos conocen la obra de Cage, pero hay una obra que se llama 4 minutos 33, que revolucionó la música del siglo XX en 1952, donde plantea que el silencio es parte de la obra y donde el silencio está en la partitura, ¿no? El músico escribe la partitura y se queda
sin tocar el instrumento durante esos 4 minutos 33. Y donde el silencio y el músico no toca absolutamente nada. Esto transforma la experiencia estética y el concepto mismo de la música, donde el oyente es el que está en el centro de la escena. Es interesante ver que a partir de cierto trabajo con la sonoridad de las palabras podemos hacer no solo que las cosas tomen una entidad, es decir, los que trabajamos con el psicoanálisis, un lapsus, un ruido, el ruido, ciertas formaciones del inconsciente, sino también que caiga. Y aunque parezca contradictorio, el espacio analítico también es una invitación muchas de las veces a dejar caer algo del ser. Y aquí nos vamos a otra orilla, pero que quizás podemos conversar más adelante, y quizás la Juli también lo tome, pero que tiene que ver con la pregunta, si se quiere, ¿qué hacemos? No solo con ese agujero que insiste, sin aparente simbolización, sino también con aquello que nos aplasta, porque hay todo un sentido cristalizado que nos asfixia. Pero volvamos al sonido, y a ese gesto del comienzo que hablaba de descansar, cuando decía entre comillas, de descansar sobre las propias palabras. Porque lo cierto, o al menos lo que pensamos desde cierta vertiente, que puede ser la psicoanalítica, puede ser para pensar la escritura también, las palabras nunca son propias, siempre vienen de otro, es decir, vociferan sobre nuestro cuerpo, a veces como canto, otras como imposiciones y algunas como enigma. Hay algo sonoro en el lenguaje que nos toca antes de que podamos entenderlo. Cuando un niño escucha por primera vez palabras, no escucha sentidos, escucha sonidos, tono de voz, intensidades, cortes. Así es como el lenguaje se inscribe en el cuerpo, con trazos sonoros que dejan marca. Se abre una puerta. Una mamá acompaña a su hija de 5 años, dice que no pare de llorar cuando escucha el motor de la moto de su papá. Me cuenta que su papá, cuando la niña aún estaba en su panza, en una salida familiar atropelló a un peatón, que ella embarazada gritó y que debe ser por eso. Hay toda una literatura en torno a la inscripción corporal primitiva, algunas más biologicistas, otras más voladas, que no vamos a abordar acá, pero bueno, me puse a leer y es súper interesante. Pero lo único que voy a decir es que Freud en algún momento sí tomó algo de eso, que fue lo más cercano cuando hablaba de escena originaria, el nacimiento que el sujeto no vivió conscientemente, pero que lo marca estructuralmente. A eso lo llamó núcleo traumático. Desde lo cual el niño, el naciente, organiza el psiquismo. Lacan no viene a decir que el verdadero trauma no es ese, sino que es el lenguaje. La madre no entiende por qué su pequeña hija llora cada vez que escucha ese ruido. Acomoda como puede sus propios sentidos en su partitura. Sin embargo, eso no tranquiliza a nadie. El ruido llanto aparece desde hace años. Y eso hacemos cuando no sabemos qué hacer. Armar sentido con lo que tenemos a mano, es decir, con nuestra propia subjetividad. Y aquí no nos va a importar tanto los datos de la realidad. Hay algo que no se puede decir, que aparece como síntoma, que insiste, algo de lo vivido en esa escena es expresada como un doble movimiento de sentido. El cuerpo de la niña sin representación que la afecta y el de la madre que construye una narrativa ante la angustia que le provoca el llanto ruido de su hija. Traigo esta pequeña anécdota clínica para que después, si quieren, conversemos o intentemos dar cuenta sobre cómo estamos tomados una y de otra forma por esas voces que hablan por nosotros y cómo construimos sentido, feliz o infelizmente, sobre eso que nos atraviesa. La escucha analítica, entonces, es una escucha de esa disonancia, porque el título era Disonancia y Musicalidad, como brújulas de un análisis. Yo empecé así abruptamente porque me pareció que daba. Ahora sí,
Todo eso empezó porque venía leyendo un libro súper lindo, que me imagino que ustedes están más cerca, que se llama Paisaje sonoro y la armonización del mundo, de Murray Schafer, que es un libro de los 70, y es un libro que habla de la ecología acústica. Allí también habla de la escucha y de la percepción sonora que tenemos del mundo que nos rodea, y focaliza en que la escucha es una práctica crítica, estética y política. Sin embargo, tiene una denuncia en relación al ruido como contaminante. Y ahí es un libro precioso, pero yo me preguntaba sobre esa complejidad de limitar aquello que nos hace ruido. Más allá de que como sujeto social, me acuerdo muchísimo, lo que vivimos en la montaña, sabemos, ese texto me hizo pensar en esa complejidad, digamos. En el sentido en que si hay inconsciente no hay armonía posible. No hay una armonía sonora ideal, ni ecología del sonido. Lo que sí podemos es acotar el exceso, rodearlo, hacer una invención en relación a eso. En el espacio analítico, la queja, podemos decir que es un ruido constante, ¿no? Cuando nuestra queja propia no sirve para nada, no tiene muchas veces nada que ver con lo que nos pasa, pero está ahí insistiendo sobre lo mismo. Entonces, medio como que lo que me parece que lo que hacemos es no acallamos el ruido, sino lo dejamos hablar. La queja de eso que nos hace ruido es un ruido en el que los analistas escuchamos hasta que algo nos permita poner una puntuación y en el mejor de los casos pasar a otra cosa. Y bueno, no sé, más o menos terminando, también los analistas podemos tomar una posición. Y a veces la práctica está más cerca de la sorpresa que del sufrimiento. Más cerca de la risa con los otros, en los espacios de libertad que tanto nos cuestan crear o sostener. Y recuerdo una anécdota de una colega amiga que trabaja en un programa de radio. Ella trabaja en un centro de discapacidad y tiene un taller radial, que entre risas me dice que fueron con varios chicos y hablaron en la radio, y entre ellos habló un mudo. La risa, claro está, no es porque el mudo hable, sino por la sorpresa del que escucha. Sostener espacios menos solemnes, donde se preste el desconcierto ante un oyente que espera sentido, es una posición ética y política que no podemos dejar de celebrar. Gracias. Bien, bueno. ¿Podemos aplaudir? Sí, sí. Bueno, gracias a Dana y Claudio por invitarnos a este encuentro. Gracias a todos por venir. Nos reentusiasmó la invitación. Nos gustó mucho porque nos pone a pensar, nos pone a crear y a encontrarnos y hablar. Hace un ratito comentábamos con Yani de que bueno, hay muchos libros, muchas formas de aprender, pero la transmisión oral tiene esto de que bueno, es necesario el encuentro, ¿no? Y que da continuidad, mantiene vivo algo, porque yo puedo leer en un libro, pero me quedo sola en casa. Entonces, un poco, bueno, ¿por qué hacemos esto también? Es para poder, y aparte de esto, escucharnos, ¿no? Y interpelarnos en conjunto, ¿no? Yo creo que voy a decir cosas que siempre repito, los que ya me escucharon alguna vez, pero bueno, espero que no se aburran. Uno siempre dice más o menos lo mismo, pero bueno, lo dice con otras palabras, ¿no? Siempre hay una diferencia en la repetición, así que vamos. Bueno, yo parto de pensar un poco en esto como de lo que aparece entre la cuestión de los imaginarios, de que los analistas, los psicólogos, bueno, estamos hablando de los analistas acá, seríamos como seres medios esotéricos, ¿no? Que podemos leer pensamientos o incluso podemos saber que le haría bien o mal a una persona, aún sin conocerla, a priori, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo
yo, Yani, vamos a saber más sobre alguien que viene, que es esa propia persona, ¿no? Y lo mismo pasa en las instituciones. Cuando alguien va a una institución, se le pide que sepa más que las propios integrantes de la institución sobre lo que está sucediendo, ¿no? Después, por otro lado, están los que descreen absolutamente. Entonces, no irían nunca a un psicólogo y te dicen, no, yo hablo con mi amigo, o, no sé, me trabajo a mí mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, porque bueno, el psicoanálisis se vale de un método y una técnica que son precisos, que ordenan y dirigen nuestra praxis. Quien haya pasado por un análisis, eso lo sabe. Y bueno, ¿y cómo funciona este dispositivo? Bueno, alguien llega con algún malestar, generalmente, algo que le está molestando, y el analista le dice que hable, que diga todo lo que se le ocurra, se le cruce por la cabeza, sin poner ningún tipo de censura a lo que diga. Eso es lo que llamamos asociación libre, que de libre no tiene nada. Porque no es tan libre. Siempre, ¿no? En la cadena de pensamientos hay una ligazón que es inconsciente, ¿no? Entonces el paciente habla y en ese hablar enuncia una verdad, pero no lo sabe. Y dice más de lo que quiere decir. Y esto también, bueno, no es algo que solo sucede en el dispositivo analítico. Acá tenemos una doctora y doy fe que tiene ese tipo de escucha. Puede suceder también siempre que se encuentran dos personas, ¿no? Bueno, el analista escucha, y acá está esta otra contraparte, escucha atentamente con lo que se llama atención flotante. La palabra que le gusta dar. Que es una técnica de escucha donde se realiza una suspensión de sentido, ¿no? Una escucha pareja que no prioriza ninguno de los elementos del discurso. No importa lo que está hablando, qué está diciendo. Por eso podemos escuchar las barbaridades que escuchamos, si no sería imposible. Y porque cobramos también si no sería imposible. Entonces el analista tiene que dejar de lado sus expectativas, sus prejuicios, sus valores. No su ética, no su ética de trabajo, pero sí suspender el sentido. Entonces, esta asociación libre, ¿no? Permite abrir las vías para que emerja el sujeto del inconsciente, ¿no? Justamente allí donde no se reconoce, ¿no? ¿Y qué escucha el analista cuando el paciente habla? Bueno, las formaciones del inconsciente, ¿no? Allí donde un analizante dijo una palabra por otra, hizo un chiste, soñó algo, se olvidó de algo también, ¿no? Donde hay tropiezos, ¿no? Entonces hay algo en el nivel del lenguaje que está más allá de la conciencia y es allí donde se puede situar la función del deseo, ¿no? El sujeto confiesa él mismo su verdad, pero sin saberlo. Entonces, ¿no? Esto viene de la mano también a cierta conceptualización del inconsciente, que no es un lugar de contenidos ocultos que hay que revelar, que eso es como el significado más popular de lo que es el inconsciente, sino que, el inconsciente no es algo material, ni tampoco localizable anatómicamente. No abrimos el cerebro y decimos, bueno, en esta parte está el inconsciente. No tiene que ver con profundidades, ni tiene que descubrirse, sino que emerge. Y se caracteriza por una dinámica de apertura y cierre. Tiene una pulsación, ¿no? Un pulso. Que se manifiesta en estos tropiezos, ¿no? El equívoco, el sueño, el síntoma también, los actos sintomáticos. Son modos de escritura del inconsciente. Entonces el inconsciente se revela en esos momentos de vacilación, algo aparece, pero luego desaparece, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un paciente se olvida de ir a sesión o se olvida de pagar la sesión, entonces por ahí quizás otras terapéuticas, bueno, lo dejan pasar, ¿no? El analista interroga, ¿por qué? Somos insistidores. Entonces no es una cosa nimia que hay que dejar de pasar, sino que ahí hay un determinismo inconsciente. Generalmente cuando uno ahí empieza a interrogar, bueno, ¿pero por qué? Lo primero que es, no, me olvidé, me colgué, ¿no? Entonces como que produce cierta perplejidad que vos preguntes por esas cosas, insistas, ¿no? Pero bueno, justamente eso da cuenta del cierre. El inconsciente se abrió y se cerró, entonces ya no se reconoce eso que hizo, no sé, me olvidé, punto, ¿no? Bueno, voy a tomar agua porque... Eso te lo debe el inconsciente. La sesión te la debe porque...
Claro. Bueno, Freud justamente inventa el psicoanálisis como método cuando descubre la escritura del sueño en el 1900, ¿no? No como una premonición, justamente, ¿no? El aporte freudiano es novedoso justamente porque toma el sueño como un texto. No importan las imágenes del sueño, sino aquello que se dice del sueño, el relato. Las imágenes en el método freudiano no están para ser comprendidas, tienen un valor de escritura, ¿no? Entonces la captura imaginaria del símbolo, de pensarlo como un símbolo unívoco, por ejemplo, no sé, sueño con montañas significa tal cosa, sería un desvío, ¿no? Hay otras teorías que trabajan de esa manera, ¿no? Con símbolos universales, ¿no? Traje una cita de un librito muy hermoso de una psicoanalista francesa que se llama Anne Dufourmantel, que se llama La inteligencia del sueño. Voy a leer. Dice: no hay descubrimiento de un sueño sin relato, es decir, sin alteridad, y la escucha, distraída o paciente, de otro o de muchos otros. No hay sueño humano sin pasaje al relato. La humanidad del sueño es su devenir relato y luego su transcripción literaria. Es de algún modo una onirografía. Gracias a lo uno y a lo otro, hacemos del sueño una historia que nos pertenece. Las palabras que dicen el sueño parecen extranjeras al sueño, pero ellas revelan al soñador. Contar un sueño es, en un sentido, soñar de nuevo. El relato intenta otra fórmula onírica, aun cuando nos quedamos muy cerca de las imágenes sentidas esa misma noche. Y aquel que confía lo sabe. Cada versión altera y reinventa el sueño porque su huella original está, de todas formas, ya perdida en tanto tal. No hay una llave única para un sueño, porque su objeto no tiene una verdad original. Todo se construye en nosotros sin cesar en el movimiento de la rememoración. Las palabras a las que confiamos nuestros sueños no lo traicionarán, ni en ellas mismas lo revelarán. Ellas lo inventarán en parte de nuevo y en ese desplazamiento se dirá el deseo. Bueno, el sueño es una de las vías. Por eso trabajamos con el sueño, que generalmente se piensa como algo más leído desde una parte premonitoria o esotérica. Pero bueno, por eso hablamos nosotros de la singularidad, digamos. El sentido se va a construir en un análisis, ¿no? Si hay un análisis del sueño. Otra vía regia de acceso al inconsciente es el chiste, donde también está presente lo sonoro, ¿no? Por ejemplo, en el retruécano, en las homofonías, las polisemias de las palabras, ¿no? Que gracias a ese juego de palabras se logra justamente el efecto cómico. Eso se ve claro, por ejemplo, en Lelutier, que utilizan mucho los retruécanos. Bueno, en este sentido podemos pensar que el analista es un intérprete, que lee lo que está dicho de paso, las notas al margen, lo que resuena en las palabras. Hay una partitura del inconsciente, como decía Yani, que sería la red de significantes, que el analista lee, pero aquel que aporta la partitura es el analizante, ¿no? El saber no está del lado del analista, sino que se construye en un análisis, en un espacio que es el análisis. Por eso el trabajo es bien artesanal, ¿no? La dirección de la cura sí es del analista, ¿no? Que debe direccionar de manera ética y responsable, sabiendo maniobrar con la transferencia, que es esencial. Que bueno, ahí podríamos irnos y abrir a mucho, pero bueno, muy importante el manejo de la transferencia. Pero bueno, para no irnos demasiado, ¿no? Volver a que el psicoanálisis es una práctica de discurso y, bueno, justamente se le llamó la cura por la palabra, y no es una catarsis meramente, no es una descarga. O sea, uno escucha y si bien esa escucha ya de por sí es catártica, como hablar con cualquier amigo,
La diferencia ¿cuál es? Que lo que el analista intenta escuchar son aquellos significantes que dan cuenta del sujeto del deseo. Por eso tampoco uno puede analizar a un amigo, porque no podés escuchar de esa forma, ¿no? Es otra relación, ¿no? Escuchar es abrir a dimensiones que el sujeto desconoce porque allí no se reconoce justamente, ¿no? Entonces, la pulsación esta, que hablamos de apertura y cierre, del inconsciente, ofrece cierta musicalidad, y los significantes se repiten marcando un pulso. A veces en una misma sesión, a veces son varias sesiones que llevan. Y bueno, acá traje otra cita de un librito que hicieron los chicos de Mal de Archivo, que es fragmentos de entrevistas de Brian Eno. Y me parecía que tenía algo que me resonaba justamente con esto. Dice: algo escuchado por segunda vez es diferente a la primera vez que lo escuchaste, simplemente porque el cerebro, para ese momento, ya aprendió a desarrollar diferentes formas de lidiar con eso. Hay razones puramente físicas para esto, de la misma forma en que si caminas hacia una habitación muy luminosa desde una totalmente oscura, tus ojos se adaptarán. El oído es aún más sofisticado. Ante un patrón que se repite continuamente, empieza a rechazar cualquier parte de ese patrón que sea constante y empieza a concentrarse en las pequeñas diferencias. Pensaba en la escucha del analista y también en la escucha del paciente, que a veces cuando ya está más aceitado y venció esas resistencias de decir no, yo no me olvidé, o me colgué, o ya mismo cuando alguien hace un lapsus se da cuenta, ¿no? Dice, sí, me equivoqué. A veces se ríen, ¿no? Bueno, y justamente lo que el sujeto repite son los significantes que le hicieron marca, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Esto que hablaba Yanni, ¿no? El analista escucha y maniobra con la transferencia y realiza intervenciones a partir de esto, que producen efectos. Entonces, estas intervenciones que se hacen, que a veces también tienen que ver con la sonoridad, permiten leer el deseo, lo cual es una experiencia transformadora que nos puede cambiar el mundo. Escuchar el sinsentido significante es escuchar la música del lenguaje. La música no tiene sentido. El analista escucha el sinsentido a la manera de la escucha de una obra musical, sin taponarlo con una explicación. Esto requiere de cierta neutralidad del analista, lo que llamamos la abstinencia. ¿Para qué? Para hacer la caja de resonancia del inconsciente de aquel que habla. Ser la caja de resonancias para esa música. El analista no está para ofrecer la satisfacción de la demanda de quien viene a consultar, ni para dar consejos. Si el analista está a título personal, no hay vacío donde esa palabra puede resonar. Entonces, bueno, esto me hizo acordar a un paciente que me venía siempre preguntando qué tenía que hacer. Yo decía, bueno, pero ¿por qué importa lo que yo te diga que tenés que hacer? Lo tenés que saber vos. Entonces ya después me empezó a retrucar la pregunta de otra forma, ¿qué harías vos si te pasaría? ¿No? Me empezó a hacer la pregunta de otra forma para ver si yo... Pero bueno, ¿no? Ahí es... entraba. Sí. Entonces, bueno, esto, ¿no? Para apropiar este tipo de escucha, que es la escucha analítica, es necesario que el analista, además de estudiar y de leer, haya realizado un propio análisis, porque uno escucha con su propia neurosis, y bueno, esto lo sabemos, si estás, por ejemplo, mal, no podés escuchar, hay días que es muy difícil escuchar, y bueno, esto se habla muy poco del cuidado de los analistas entre los analistas, ¿no? De estas cuestiones, ¿no? Si uno puede estar escuchando todo el tiempo en esta disposición a este tipo de escucha. A veces es maravilloso porque estando en esta disposición uno se abstrae, si no es imposible, pero por otro lado a veces suceden cosas que uno no puede y uno tiene que tener la disposición ética para
bueno, poder cortar en ciertos momentos, o también esto de, bueno, la supervisión, que hoy es una palabra que está bastante bastardeada entre la psicología, ¿no? Entre los analistas, a veces le dicen análisis de control, los analistas, entonces los que no son psicoanalistas dijeron vamos a poner covisión para un poco eludir la condición jerárquica. A mí me gusta decirle superescucha, que es juntarse, bueno, esto con otro analista, hablar de un caso, porque siempre hay un punto ciego de la escucha, ¿no? Un ombligo de la escucha, al decir freudiano podríamos decir como que es en vez del ombligo del sueño, el ombligo de la escucha. Entonces requiere de mucho trabajo para uno y esta neutralidad también hace del consultorio un espacio muy peculiar. Entonces, bueno, a veces nosotros no hablamos mucho de estas cosas, los analistas, pero pasa, ¿no? Esto de, ¿qué haces cuando salís del consultorio? Bueno, nosotros sí lo hablamos, ¿no? A veces, ¿no? Y a veces te dicen, no, porque vos te cargas. No, yo no me cargo con los problemas de los demás, pero esto de estar en esta tensión flotante a veces hace que uno, no sé, necesite salir y, no sé, hablar de cualquier huevada o, no sé, o no hablar, no hablar. Entonces, bueno. O no escuchar. O no escuchar más. Tal cual. O a que alguien te escuche, escúchame vos. Pero bueno, esta neutralidad hay que tener cuidado porque muchas veces se mezcla con esta actitud robótica de los analistas, ¿no? Y la frialdad, ¿no? Que muchas veces también lleva a la gente a distanciarse del psicoanálisis, ¿no? Bueno, si el analista conoce el método y las técnicas para operar ese método, puede moverse con mucha más laxitud y puede encontrar su propio estilo. Pues no hay analistas iguales. Cuando hay esta rigidez es porque se está copiando algo. O yo considero eso. Bueno. ¿En qué momento en la práctica de un análisis la palabra cobra valor musical? Cuando nos aproximamos a lo que hay que revelar. Hay cosas que se dicen entre líneas porque es bastante difícil decirlas directamente, porque están censuradas por lo reprimido. Por lo tanto, el análisis se vale de rodeos. Generalmente los tratamientos son largos, ¿no? Porque escuchar estas variaciones de la asociación libre lleva mucho tiempo. Y aparte no es que sale todo el tiempo, que el paciente viene y te produce un sueño, un lapsus. A veces pasa mucho tiempo hasta que eso sucede, ¿no? Escuchar las variaciones de la asociación lleva tiempo, ¿no? Y hay un librito que encontré de mi biblioteca que se los recomiendo, es de Pablo Garrofe, no lo conozco, lo compré una vez en una librería de usados, se llama Lacan entre el arte y la ideología. Él es analista y músico y yo creo que es un ensayito muy hermoso porque, bueno, habla de la voz, de la letra, de la música. Y él dice que escuchar es esperar el tiempo de comunicar lo que se repite como escritura. Se necesita un largo camino para captar la repetición significante. Luego el analista operará mediante intervenciones que pueden ser señalamientos, interpretaciones, chistes, cortes de sesión, puntuaciones. Entonces, puntuar justamente la cadena significante es producir un sentido. Porque imaginen un texto sin puntuación, sin separación de palabras, la lectura sería imposible. A mí me gusta pensar que el psicoanálisis da esa posibilidad es como una posibilidad de releer y cambiar, por ende, el pasado y el futuro. Es como una actualización que se hace del sistema, que funciona a pre-CUP. Entonces, me parece que esa también es una gran diferencia en relación a que, bueno, el pasado sí se puede cambiar a partir de escucharse, y a partir de eso también... Esa reactualización que decís es un poco que yo decía esto de que no solamente... que uno también tiene la posibilidad, en ese proceso, la posibilidad de que algo del ser caiga. Exacto. En el sentido de, ¿no? Que uno dice, yo soy esto, o cargo una mochila con ciertas... Y en ese proceso me parece... Esa es la experiencia transformadora. Traje un videito para compartir, que es muy cortito, pero
Quizás algunos ya lo vieron. Es de una paciente de la CAM que habla muy cortamente sobre sobre la experiencia de su análisis. Un jour, dans une séance, je parle à la corde d'un rêve que j'ai fait. Un rêve et je lui dis, je me réveille tous les matins à 5 heures. Et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À ce moment, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris Gestapo, le geste. Vous avez transformé la Gestapo en un geste. Un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur, mais ça en a fait autre chose. La preuve, maintenant, 40 ans après, je le raconte encore, ce geste, je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui est un appel à l'humanité, quelque chose comme ça. Un jour. Bueno, eso es lo que trajimos. Después del análisis te queda la voz así. Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, eso es lo que trajimos nosotras y nos gustaría ahora, bueno, conversar un poco con ustedes. Sabemos que, bueno, que hay gente que son colegas y gente que viene de otros campos disciplinares y nos parece que eso es lo más rico también para poder justamente dialogar y escucharnos. A mí bueno, gracias, así, lindo lo que traen, linda la propuesta, lindo el empezar con esa incomodidad. Hay unas cositas. Una que justo tuviste un pequeño lapsus, podemos decir, de el relato relado, ¿no? Pareció interesante porque decís también que en esto de decirse o en la repetición de decir, ¿no? El relato, el sueño es relatado, ¿no? El sueño es la narrativa del sueño, también tiene el otro lado, que por ahí justamente en la repetición podemos encontrar el relato del relato, ¿no? Esto, que a las 5 sí. Significa una cosa y a las 5 a través de una caricia tome otro significado. Eso me pareció como, nada, una cosita a marcar, el relato relado me pareció interesante. Después me pareció como insoportable la escucha de los primeros soniditos de esa guitarra donde estaba esperando por favor que le saquen el papel o la bombilla o algo, que suene algo de eso. Que pase algo, ¿no? De eso. Que tiene que ver también con esta sensación a veces de lo insoportable, de que si es insoportable para quien dice lo que dice, lo insoportable que es para escuchar quien escucha, ¿no? Esto de que hasta dónde el punto, porque también es un tema de que justamente esto de supervisión o no supervisión, esto de cuánto soporta un cuerpo que escucha, ¿no? A costa de qué escucha, qué hacemos después de escuchar, ¿no? Cómo buscamos, digo, no por meternos en la narrativa, pero sí el costo de la escucha, ¿no? O sea, de hecho, también el costo a nivel transferencia y que justo hoy tengamos la palabra transferencia para la transferencia de la sesión, ¿no? Para el pago de la sesión. A lo cual incluso hay un indicador que atenta mucho para el análisis hoy con esto de te transfiero después, ¿no? Digo, hay algunos que cobran antes, hay otros que cobramos después, hay otros que, digo, que ya no es un indicador, incluso es difícil esto del lapso del olvido de me colgué de pagarte. Cuando hoy es, che, ¿puedo pagarte en 2 semanas que recién cobro? ¿No? Bien, bueno, pero una cosa es pautarlo de antemano y claro, otra cosa que te lo olvido. Es un tema que justo en un Instagram de psicoanálisis salió un planteo de cuántas sesiones te debe un paciente. Entonces algunos decían el tiempo que soportan que el paciente no les pague, que el olvido, cuánto uno soporta eso, cuándo interviene sobre eso. Y que me parece que de hecho nos jodió bastante el tema de la transferencia bancaria, ¿no? Digo,
la plata no papel, lo virtual, ¿no? Lo virtual también de la atención virtual, digo, a Lacan no se le hubiera ocurrido pasar la mano por la pantalla y darle una caricia, ¿no? Digo, me parece que también el cuerpo, ¿no? El cuerpo que resuena con lo que escucha. Nada, me comparto esto, me pasó a escucharlas y traigo estas cuestiones que también me tocan hoy. Que hay que estar atentos porque muchas veces esto lleva mucho tiempo y mucho trabajo estar atento a estas cosas, si pagó, si no pagó. Entonces, el tema es que, bueno, cuando pasa, no pasa nada, pero cuando vos abrís ahí seguramente encontrás algo. Generalmente, por lo menos, ¿no? Lo que pienso yo es que también con cada paciente se va armando diferente. Vos sabés que está quien paga dentro, hace la transferencia en consultorio, hace cuando sale el consultorio, el que la hizo una semana después, el que te dice no voy a poder pagar, el que pautás que te pague a fin de mes, al que le tenés que recordar, ¿no? Esto como tenés que avisar porque si no, no paga, y que ya no es el olvido, sino que es la postergación. Digo, bueno, esto por eso es tan artesanal. Y son cosas que son las que llevan adelante un análisis, porque el pago tiene que ver con la economía libidinal. Sí, que eso está bueno nombrarlo, Sí. porque por ahí no sé quiénes estamos, A mí me ha pasado que pagar por adelantado. Diga, che, no funciona así. Como te pago el mes, ¿querés? Es para no faltar, decir. Claro. Pero bueno, eso que tiene que ver con el pago, el análisis tiene que ver con una economía libidinal. Entonces hay que trabajarlo, digamos, por lo menos en un análisis. Después hay otras terapéuticas que funcionan diferente con esto, y por eso, ¿no? Yo alguna vez me he quejado de esto, de tipo, ay no, que el trabajo que te lleva, administrativo, que esto, y tipo una amiga me dice, bueno, ¿por qué no contratás una secretaria? O ¿por qué en relación a los turnos también? Y bueno, pero perdés la posibilidad de hacer todas estas intervenciones. En psicoanálisis sería imposible, podés tener una secretaria, se hace otro tipo de práctica. O aplicaciones, que incluso he visto que ahora hay como, obviamente, aplicaciones para organizar la agenda de los pacientes. Bueno, también hay... Lo que... Con lo que vos decías, me fui para el lado del tema del ruido y del inconsciente. Como que sí hay conciencia y ruido. Y me fui a una situación de observación de pájaros, de aves, y el que nos guiaba nos llevaba a un bosque de exóticas y había un silencio. No había paisaje sonoro, no había ni insectos, ni vuelo, ni viento, o sea, era nada. Y después nos llevaban a un bosque, a una parte boscosa de plantas autóctonas. Y se escuchaba de todo. Había paisaje sonoro, ¿no? Entonces decíamos, ¿cuándo en realidad el silencio se convierte en ruido? Claro. En ruido del inconsciente, ¿no? De que algo pasa. Sí. Hay un problema en ese silencio. Como la nieve, que hoy hablábamos del silencio de la nieve. Y después, bueno, como el cerebro es muy loco, lo linké con un documental que vi, que eran dos mellizos que vivían, nacen en Bogotá, en la capital, y otros dos que nacen en medio del campo, pero campo adentro. Se enferma uno, van al hospital, quedan cruzados los gemelos, o sea, uno va a la capital, que tendría que haber vuelto al campo, y viceversa, ¿no? Quedaron cruzados. Por esas cosas de la vida se encuentran por fotos, por Facebook, por esto, qué sé yo. Y bueno, los hermanos del campo tomaban esta noticia de haber sido separados de chicos, de haber vivido una otra vida, se mataban de risa, como que lo veían como algo, qué anécdota, ¿no? Que tengo para... Y los dos de capital, que eran de oficina, uno estudiaba en la universidad, era realmente un drama. Claro. Y digo, genéticamente son iguales, como el exceso por ahí de conciencia o sí, en relación a eso... De cabeza, le generaba realmente una tortura. Yo le robé la vida que tendría que haber vivido el otro, como que era un ladrón de la vida, o sea... De la construcción del sentido, ahí está, ¿no? ¿Y qué pasa? También es
una anécdota también, pero con un pacientito en un espacio institucional donde el contexto de ruido le hacía muy mal, entonces yo almorzaba solo con ese paciente. Y tuve la idea de hacer un picnic en un lugar de muchos pájaros. Y el niño veo que se agarra los oídos y sale corriendo y me dice, no, los ruidos de los pájaros. Yo, que para mí, digo, ahí puse algo del orden de misa, Sí. De tu sentido. de mi sentido ahí, y nada, el niño ahí andaba corriendo, escapando del ruido de los pájaros, digamos. Era ruido igual. No había un top 10 de ruidos. Como una vez que fuimos a Temayquén con mi familia y decimos, qué lindo, dice mi papá, se escucha el ruidito de los animales y había un parlante atrás, era como tipo, pero te producía, vos veías los animales encerrados, pero tenías la musiquita atrás que te parecía que estaban en la jungla, que estaban todos divinos. Claro. También pensaba con eso que hablaban que el sonido debe estar neurológicamente muy relacionado con el inconsciente, por el hecho de que el sonido, desde el punto de vista neurológico, está en un sitio bastante como antiguo cerebralmente. O sea, el cerebro fue evolucionando y los centros auditivos son de los más primitivos en el hombre. Y eso que ustedes dicen, ¿no? Que muchos ruidos disparan en los pacientes ciertas cosas, se ve un montón en psiquiatría, que ves que hay ciertas cosas que a los pacientes les disparan. Yo tenía un paciente que la madre era alcohólica y él reconocía si su madre había tomado o no por cómo abría la puerta. Claro. O sea, como hay un montón de sonidos que en nuestro inconsciente también nos disparan respuestas, ¿no? Él decía que ya la escuchaba y se levantaba porque sabía que iba a entrar y se iba a caer. Y eso, de alguna manera, también genera la respuesta del inconsciente cuando escuchamos ciertas palabras, cuando le dices a los pacientes ciertos diagnósticos, como la palabra marca, también. Un montón de aspectos. Claro, por eso lo que está, esto que decís de los diagnósticos, por ejemplo, bueno, también cómo el hablarlo y dar la posibilidad de resignificarlo, ¿no? Con ciertos diagnósticos, porque parece que no hablamos de cáncer, hablamos de muerte, como que ciertas cuestiones ya están, bueno, poder también hacer, por eso también es como una propuesta a releer, y que es un trabajo también, bueno, en el espacio analítico que lleva su tiempo, pero que es por eso hablaba como de una reactualización, ¿no? Esta posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Y de ir bordeando y abriendo otras dimensiones para eso. Entonces, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, es muy disímil a como cuando hay gente que tiene por ahí herramientas de trabajo terapéutico o artísticas que llevan, por ejemplo, el cáncer de una manera como posibilitadora incluso, y hay gente que eso le aplasta la vida, ¿no? ¿Y cómo maneja el terapeuta el hecho de que hay pacientes que no manejan un lenguaje rico? Yo también pienso en la limitación de la palabra, en que hay personas que no pueden describir o narrar de alguna manera con herramientas porque no tienen un lenguaje establecido. No sé, como estoy descompuesto. Claro. ¿Viste? Para un médico estar descompuesto no tiene ningún sentido. Es como que le tienes que decir qué es lo que sientes. Claro. ¿Sí? Entonces me parece que eso también dentro de la psicología también lo deben tener presente. El poder de narrar, decís. Sí. Como los recursos. O de tener coherencia entre lo que narras y realmente... También ahí es como que está la pregunta, ¿no? Si existe la palabra para esos sentires o esas sensaciones y
que hay veces que uno tiene un montón de sentires que no le encontrás la palabra y viceversa. Habrá gente que como no existe la palabra, no lo registra o no lo siente, ¿no? Como... Pienso cuando voy al mecánico, que le tengo que decir qué pasa, que escucho un ruido y no sé qué. Y Se lo le hago tiki tiki, no sé si, y no me sale igual, porque aparte no soy buena con las onomatopeyas. Entonces me recuesta, como no sé de mecánica y no, es como... Por eso te cobran así, ¿no? Ella tampoco sabe que es ruido. Tampoco. Y le cambiaron solo la bujía, pero... Pero vieron que hay gente que escucha el auto y dice, esto hace ruido, bueno. Me quedo pensando si se trata de una posibilidad de narrar y eso de alguna forma hace posible la transmisión. No sé si es tan así. O sea, no sé si es un recurso que hace que eso sea transmisible, porque me parece que lo que estamos hablando un poco es que hay algo que es intransmisible, hay algo, uno hace una narrativa, le da sentido a algo que le duele o algo que le angustia, pero no sé si estaría ahí Claro. sobre lo que uno... Claro, porque es el significante por ahí que se repite. Porque hay gente que acciona Exacto. solamente, ¿no? Que no tiene Sí. mucho relato, pero que tiene un poder, una potencia en el cuerpo que tiene que ver con el hacer, por ejemplo. Y Bueno, pero entonces quiere decir que nos valemos de otras herramientas más allá del sonido. Que poder explorar lo visual, lo corporal. Pasa que para mí el inconsciente, al estar justamente a manifestarse en el chiste, en el lapsus, por más que no sepan, no tengan un léxico muy florido, la persona se va a equivocar igual, va a hacer un chiste igual. Quizás a veces eso cuesta más en cierta gente que se abra y hablar, ¿no? Porque esto que yo decía, ¿no? La asociación libre, que parece tan estúpido, cuesta un montón. Que alguien venga a sentarse a hablar, porque aparte primero se siente estúpido, porque digo, uno también le pasa, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Porque no me pregunta nada. A veces te dicen, pregúntame vos. No, bueno, si uno pregunta ya no es la caja de resonancia, ya uno está preguntando según lo que quiere escuchar. Bueno, no, a ver, habla. Entonces, bueno, ¿no? Hay gente que viene con esa predisposición mucho más dada, y hay gente que no, que cuesta mucho. Y bueno, y que se va, también eso, es como... también por eso hay un periodo de no sé, de preparación, de prueba, hasta arrancar un análisis propiamente, ¿no? De ir viendo cómo... pero bueno, por lo general eso, uno se siente ridículo hablando de cualquier cosa. O sea, a veces esto, ¿no? Aparte se piensa como si sería el médico. Uno tiene que ir a hablar de esto, lo que le está pasando efectivamente. A veces eso es la excusa para arrancar un análisis, pero el tema es hablar de lo que se te ocurra, es de cualquier cosa. No sé, pienso también después hay gente que te pasa como la agenda, ¿viste? Como de la semana. Habla de cualquier cosa y te pasa. A veces vos decís, bueno, a ver, no, ya está, no me pases la agenda de lo que hiciste, eso, háblalo con tu amigo, con tu amigo. Claro. No, pero bueno, la complejidad, o sea, pienso, ¿no? Por lo que decían del estilo de la escucha, de que, o sea, en mi análisis de que quizás, o sea, lo complejo y difícil no es hablar, digamos, sino como escucharme lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? Como en esa caja de resonancia, como, y después la sorpresa de decir, dije eso realmente, ¿no? Y bueno, ahí me cortan, ¿no? Pero... ahí terminó la sesión. Ahí me lo decís, lo dije, lo pensé. Sí, fue como, no lo escuchaste, ¿no? Aparte, como hago virtual, por suerte a veces puedo puedo traducirme el problema del micrófono o algo. Pero lo asociaba también con el estilo de la escucha, como para caer en cosas más mundanas. Cuando era chico y empezaba a escuchar música, digamos, ¿no? Como ir formando un estilo de escuchar y las cosas que llegaban, digamos, por un amigo, por un primo y cosas, ¿no? Y cómo uno va formando eso. Y yo me di cuenta, con la edad, con el paso del tiempo, de que me es más difícil abrirme a escuchar cosas, digamos, que el otro me da, digamos. Y antes el escuchar estaba completamente por el otro, digamos, ¿no? O sea, tengo recuerdos de mis primos traerme CDs, digamos, o robárselos de la mesa de luz y demás.
Y después, como que me doy cuenta que me voy cerrando, digamos, ¿no? Como solo quiero escuchar lo que sé que me va a gustar y tiene que haber como una predisposición para a ver esto, a ver la guitarra de Claudio, ¿qué tal? Por eso está este espacio. Puede haber una predisposición a decir, che, a ver por qué hace lo que hace. Exacto. Y eso del estilo me gustó y lo asocié con esa solemnidad, quizás no lo decía desde ese lado, pero como que, no sé, en la escucha a veces es muy fácil caer en esa solemnidad y decir, bueno, la música debería sonar de esta manera, por lo menos para mí. Y bueno, cuando lo rompo encuentro cosas que valen la pena, ¿no? Pensaba recién en cuando viene un paciente y te dice, vos me dijiste tal y tal cosa, y vos decís, yo dije eso, tipo, que el otro escucha, ¿no? Lo que quiere escuchar también, ¿no? Y decís, bueno, habré dicho eso. Si el otro lo escuchó, bueno. Para el otro yo dije eso, qué ¿no? bueno eso que te dije. Me llamó mucho la atención que dijiste escuchar es esperar. Y después seguía, no me acuerdo bien cómo era, pero me quedé como mucho. Nunca lo había escuchado de esa forma. Claro, bueno, en relación como al inconsciente también la espera de esta apertura y este cierre. A mí me parece interesante que el cuerpo para el psicoanálisis no es el mismo cuerpo anatómico que por ahí para la medicina, ¿no? Y también el lenguaje, no es el mismo lenguaje, como que pensamos en el lenguaje y pensamos en la lengua y pensamos en las palabras, pero hay otro tanta cantidad de lenguaje que también se trabaja en análisis. Lo digo en relación a la pequeña viñeta clínica que trajiste con lo de la moto, ¿no? Y también con lo de los pájaros, ¿no? Y con esto que marca Luisa, ahí va. Y me quedo con lo de Freud dijo que y Lacan dice que el lenguaje, finalmente están diciendo lo mismo, ¿no? Porque si, me vino a mí el recuerdo, yo soy del 82, nací en Guerra de Malvinas, ¿no? Y a mí las guerras me ponen como en un tono y en un momento mi madre me dice, no, sí, claro, porque cuando vos estabas embarazada de vos yo solamente pensaba, escuchando la radio, ¿qué hago trayendo otro hijo a este mundo? ¿No? Y no me llegó en forma de lenguaje palabra, me llegó con otra información en el cuerpo, ¿no? Y esa angustia se repite, ¿no? Y lo sigo trabajando. Nuevamente Palestina. Hay algo que va más allá de la palabra cuando uno habla de lenguaje. Y ahí también donde yo vivo, que es San Esteban, y trabajo con mucha gente, podríamos pensar, paisa, incluso analfabeta, incluso con no lenguaje, sino también el psicoanálisis se vuelve elitista, ¿no? La práctica, que también hay una visión y hay un psicoanálisis elitista, también lo hay, en donde si no tenés capacidad de... Y una vez una paciente me escribe al irse, me dice, Marian, hace tiempo que siento que cuando me voy del espacio, de tu ranchito, me pone, siento que hablo mejor, ¿no? Y es como un aprender a decirse, ¿no? En esto entonces también hay en el tiempo de la escucha, como tiempo de espera, también hay un aprender a decirse, utilizar palabras para aquello que era innombrable, poder ponerle un nombre a aquello que nunca se nombró, poder decir estómago, no, che, me parece que es más el hígado, tenés razón, es más el hígado, ir localizando, que si lo bajamos a lo mecánico del auto, nos vamos a la anatómica, ¿no? Nos vamos a la comparación anatómica, entonces por eso me parece interesante, cuerpo es otro cuerpo, lenguaje es otro lenguaje, porque si no el gesto de esta mujer, ¿no? De la mano de Lacan, ahí ¿qué habla? ¿Qué habla Lacan? ¿Qué dice Lacan? ¿No? Ahí hubo otra cosa que calmó, que alivió, que resignificó esas 5 horas de la mañana, ¿no? Me parece eso, como que... Y ahí también cobra más sentido esto de lo resonante, ¿no? Sí, pienso también en la espera, ¿no? En relación a la espera nuestra de analistas, donde a veces viene un paciente y viene y no aparece nada de todo esto que hablamos hoy y uno dice, ¿qué hago, no? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ahí por eso está bueno ir a supervisar, ¿no? Porque hay que esperar también a que emerja, ¿no? Y hay que bancarse esa espera, ¿no? También, ¿no?
que a veces puede generar incomodidad. Escucha también hasta incluso nuevos dialectos, ¿no? Digo, tengo uno que salió de la cárcel y de repente me habla de el pluma, ¿y qué es el pluma, no? Digo, ir descubriendo qué es el pluma en una cárcel, podés leer 50.000 libros, pero hay una escucha del lunfardo de cada lugar y de cada sitio en donde por ahí no le cobrás una importancia en la escucha de decir Che Gil, y de repente ese Che Gil es decir un montón de cosas detrás de ese Che Gil, ¿no? Ahí donde para mí es como más importante el registro desde otro lugar que no solo el lenguaje palabra, ¿no? Si bien uno indaga en ciertos significantes, hay incluso algo que ni siquiera es del orden del significante lingüístico. Hay algo más, ¿no? Bueno, un poco me parece que como desde el arte, desde los profes de arte, qué cantidad de cosas que emergen en imágenes, sí, en colores, en trazos, y son formas también. Son formas de que salgan tantas cosas que a veces no tienen ni palabra eso, y vos decís acá hay una historia, o hay un dolor, o hay una tristeza, o una pérdida, una ausencia, o lo ves. Y bueno, son formas también esas que a veces por ahí sin las herramientas desde la psicología, uno las toma, las ve y las seguís convirtiendo en arte, o en más arte, o en mostrarlo, bueno. Pero bueno, que están ahí en otras formas que no son palabras, son caricias también. Son lenguajes extraordinarios. Ayer, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy alucinante en Bellas Artes. Vino estudiantes adultos de primaria y de secundaria. Y había que observar una obra y, bueno, analizarla. ¿Qué hay? ¿Qué mide? ¿Qué siente? ¿Y qué edad puede tener? ¿Y dónde viene? Y las palabras eran poquísimas. Nosotras, viste, como en el imaginario decíamos hacer Mariana Enríquez. Era una historia muy cortita, pero súper intensa. Y bueno, era convertir esas imágenes en palabras. Y bueno, decíamos, pero estaba cargada de sentido y de emociones, pero con muy poquitas palabras. Digo, algo que también hay es poder prestar palabras, ¿no? Digo, parte de intervenciones, ¿no? Prestar palabras a aquello que no lo tiene, poder nombrarlo de alguna forma. Entonces, si no encuentro ese cuadro, me genera y algo malo, algo lindo, bueno, puede ser alegría, sí, era alegría, ¿no? Como poder ahí también el prestar palabra. Digo, es como hubiera ido a sacarle la bombillita, ¿entendés? El coso ese, entonces le prestaba una mano a esa mano que no lograba sacarle la bombilla a la guitarra. Sí, hubo un adulto que dijo, me llevo palabras, que porque el encierre era que se llevan, y uno dijo, me llevo palabras. Bueno, gente, muchas gracias por venir, gracias por la invitación. Ya que dijiste, está bueno que cada uno diga que se lleva, si quiere decir una palabra. Si quiere decir una palabra, estaría bueno. No nos dejen así, sigamos un rato más, que ahora ya estaba pensando. No, ahora el silencio, el corte, desde acá ya llegamos. Yo aprovecho este momento para contarles, invitarlos, que el 26 va a haber un taller que se llama Escuchando en Sueños, y bueno, y es a partir de un libro de Jung. Y bueno, se va a trabajar el tema de los sueños en un devenir de un trabajo artístico colectivo con el grupo. Así que bueno, ya lo vamos a subir a las redes, pero bueno, me llamó la atención cómo quedaron enganchados con esta charla. Así que bueno, súper invitados. Bueno, gracias. Vengan al espacio, porque se hacen cosas hermosas. Y también esto, bueno, este es un espacio donde se escucha y también se escucha la música desde un lugar como esto, sin parámetros, como así, como me sale como no tan que sea una estructura cartonada, sino que bueno, venir a escuchar y también es
está bueno eso. La experiencia de venir a escuchar música. Generalmente, aparte de la música, solemos tenerla de fondo en un montón de lugares. Entonces, bueno. Bueno, agradecerles a ustedes también que aceptaron la invitación de esta charla, que era algo distinto para nosotros también. Y bueno, a los que vinieron. Gracias. Puedes decirlo. ¿Quieres decirlo? Bueno, iba a decir algo. Decilo, bueno, vamos. Me gustó lo que dijo él de las músicas y de las nuevas músicas y de cómo pensaba en algunos momentos de que estábamos en silencio, qué incómodo que es el silencio a veces, pero qué importante que es también para que aparezcan otras cosas diferentes a las que venimos. Yo pienso mucho en cómo se da en esto de la ampliación o de rodear que decían recién, como caemos muy fácilmente por ahí en el juego del mecanicismo de la correspondencia, de la clínica médica, por ejemplo, ¿no? De un órgano que está mal y hay que arreglarlo y que parece no es tan así para el espíritu humano, para el psiquismo, y que este rodeo, esta manera diferente de encarar y de interactuar con nosotros mismos, con los demás, a veces está bueno soportar un poco ese silencio, esa incomodidad, ese ruido, que lo primero que hago es resistirlo y después, si me doy la oportunidad, digamos, ahí en un espacio, en un silencio, en un diván, ponele, o en cualquier tipo de incomodidad, esa es una, puede aparecer otra cosa, digamos, diferente, otra manera de interpretarlo, de verlo, de contextualizarlo con otra perspectiva. Eso es lo que me llevaba también de esta interacción, digamos. Sí, transferencia mediante, ¿no? Ahí cómo se construye también la transferencia, que lleva su tiempo, no es que va de suyo. Pienso en eso también, ¿no? No todo el mundo puede sostener un análisis, porque generalmente la gente va a hablar de eso, de decir, bueno, me pasa tal cosa, bueno, dame herramientas para... ¿Qué? Ahí empezás, bueno, a ver, habla. Y ese rodeo, bueno, eso, hay gente que esa incomodidad no la pasa. Sí. Entonces, bueno. En general es más fácil con el mecánico. Sí. Es mucho más fácil. O sea, vamos a pagarle, contento. O no, qué sé yo, habrá alguna persona que le interese, que pueda dar algún tipo de respuesta y otra que se más o menos cómoda con esas respuestas, claro. No sé. Bueno, eso se llama sugestión. Bueno, claro, eso existe. Y está bien también, hecho, claro. Por todos lados, digamos. No sabría cómo juzgar eso, digamos. No. Hay personas que necesitamos, por yo me incluyo, en otra cosa, digamos. Eso no me alcanza, digamos, no la creo. O me puede llegar a servir un tiempito. Es que, bueno, ese es el tema, porque la sugestión no es lo mismo que encontrar vos tu propia verdad, digamos, que vos puedas. Por eso también es tan difícil la transmisión y el trabajo cotidianamente, porque no es, bueno, A y B, esto es C. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a todos por venir. Gracias. Antes de que terminemos, a los que estuvieron acompañándonos en la transmisión, si quieren colaborar con el espacio, está el alias en nuestro video y bueno, aquí en el presencial dejamos esta voluntad que quiera, que pueda. Es un espacio independiente gestionado, así que bueno, agradecerle a Julieta, Janina por acompañarnos, por apoyarnos y bueno, muchas gracias a todos por compartir. Gracias.